Muy buen día, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Les saludo en este domingo 17 de mayo. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque su palabra nos dice en el Salmo 100: entrad por sus puertas con acción de gracias. Por lo tanto, agradecemos a Dios la libertad que tenemos de poder escuchar la palabra de Dios en este domingo a través de este medio. Quiero invitarle a hacer una oración en este día para dirigirnos a Dios y que Él nos revele su palabra en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en este día porque podemos acercarnos a ti, Señor, con confianza, porque tú escuchas nuestras oraciones, nuestros ruegos, Señor, nuestras plegarias. Oramos, Señor, para que en este día, a través de tu palabra, seamos confortados, Señor, seamos exhortados, Señor, seamos animados, pero sobre todo, Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas a tu imagen. Esta es nuestra oración en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos hacer una mención especial para felicitar a los maestros, porque este viernes 15 de mayo pasado se celebró el Día del Maestro en México. Muchas felicidades a todos los docentes de profesión, tenemos varios en nuestra iglesia, y a todos los que realizan la labor de enseñanza en la iglesia en los diferentes grupos. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes, muchas felicidades y esperamos que se hayan pasado este día con mucha alegría y con muchas felicitaciones de parte de los que están cerca de ustedes. Nosotros como cristianos tenemos un ejemplo de maestro en Jesucristo. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Él es el maestro por excelencia. Su vida y enseñanza, las enseñanzas de Jesús son vida para nosotros. Observando a Jesús y tomando sus palabras, podemos citar lo que Él mismo dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto es del cual me gustaría que pudiéramos reflexionar y aprender el día de hoy. Dos cosas que creo que son muy importantes para cada uno de nosotros y que Dios quiere que nosotros también las tengamos en cuenta cuando reflexionamos acerca de lo que Él nos enseña. Estas dos cosas: la primera, todos somos maestros, y lo segundo, siempre debemos seguir aprendiendo. Cuando leemos la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, parafraseando, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, Jesús le dice a sus discípulos: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que les he mandado. Alguien define esta ordenanza, alguna vez escuché, que decía: discípulos haciendo discípulos. Jesús nos encomendó la tarea de la enseñanza a cada uno de nosotros cuando dice: enséñenles o enseñen todo lo que os he mandado. Jesús mismo como maestro toma 12 discípulos. De entre toda la multitud que le seguía, de entre todos los discípulos que le seguían, Jesús toma 12. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la palabra discípulo quiere decir aprendiz. Jesús estuvo muy cerca de estos 12 hombres, transmitió sus enseñanzas, transmitió su vida a estos hombres. Y esto mismo que Jesús hace es lo mismo que nos ordena a nosotros. De hecho, la iglesia crece en la medida que cada miembro toma la responsabilidad que Jesús nos encomendó, la responsabilidad de enseñar también a otro. No hay otra manera, hermanos. No existen ingredientes secretos, no existen fórmulas secretas. La forma como la iglesia crece es cuando cada miembro toma esa responsabilidad y la lleva a cabo, la responsabilidad de enseñar a otro. Ahora, en una sociedad, hermanos, en la que vivimos, una sociedad centrada en el yo, una sociedad egocéntrica, porque es la realidad, hermanos, es muy complicado que podamos estar dispuestos a darnos a otros sin esperar recibir nada a cambio. Lo podemos ver, por ejemplo, hoy en día con esta contingencia, a raíz de esta situación de salud. Los niños están en casa,
no pueden ir a la escuela, por lo tanto los maestros tienen que enseñar desde en línea. Y entonces nos ha tocado a nosotros como padres asumir también la tarea del docente. Y por comentarios, ¿verdad? Por publicaciones que vemos en redes sociales, nos podemos dar cuenta que muchos padres, ¿verdad?, se quejan y dicen es que porque a los maestros les pagan, ¿verdad?, por eso lo pueden hacer, etc. La realidad, hermanos, es que la docencia va mucho más allá que el salario. Esta sociedad en la que vivimos está centrada en uno mismo y por eso es muy complicado que estemos dispuestos a darnos a otros sin recibir nada a cambio. Ahora, debido a que esto es el alma de la docencia, es decir, el darnos a otros, la responsabilidad de la enseñanza en la iglesia parece haber recaído solamente en unos cuantos. Ha habido años, ¿verdad?, ya décadas quizá, en que pareciera ser que la enseñanza recae solamente en unos, en el pastor y en algunos cuantos miembros que la iglesia piensa, ¿verdad?, que tienen esa capacidad para enseñar. Sin embargo, esto no es lo que Jesús nos enseñó, no es lo que Jesús dice. Jesús les dijo a todos y cada uno de sus discípulos: vayan y enseñen. Es decir, todos somos maestros. Yo soy maestro, tú eres maestro. Cada uno de nosotros somos maestros en la medida en la que Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he ordenado. Quizá puedan surgir dudas y pueden ser muy válidas, ¿verdad? Yo no sé enseñar, no estoy preparado, no sé hablar en público, me falta mucho por aprender. De esas y otras más, ¿verdad?, he escuchado a lo largo del ministerio de personas, ¿verdad?, que sabemos que tienen mucho por enseñar, pero que a veces no han dado el paso para enseñarle a otros. Ahora, respecto a estas ideas, ¿verdad?, que algunas personas tienen del no sé enseñar, del no estoy preparado, solamente debemos pensar y reflexionar en los discípulos de Jesús. Mírenlos a ellos, lea acerca de ellos. El pueblo los consideraba hombres del vulgo. Los mismos fariseos decían que ¿cómo es posible que ellos hablen de esta manera si son hombres del vulgo sin letra, es decir, sin estar preparados? Sin embargo, vemos a Pedro cómo se levanta en aquel día del Pentecostés y comienza a predicar, y predica con tal efusividad, con tal convicción, que muchos en ese día se arrepienten. El apóstol Juan deja varios principios principales escritos acerca de Jesús en el Evangelio de Juan y en las cartas que él mismo escribe, que es una teología muy profunda. Quizá cuando leemos podríamos pensar cómo es posible que este sea el Juan del cual habla en los evangelios, ¿verdad?, que era un hombre que no tenía mucha preparación. Felipe mismo, uno de los diáconos, servía a las mesas y es considerado uno de los principales evangelistas. Ahora, ¿cuál es el secreto, si pudiéramos llamarlo de alguna manera? El Espíritu Santo. Cada uno de ellos fue guiado y usado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en cada verdadero creyente. El Espíritu Santo estaba en la vida de Pedro, estaba en la vida de Esteban, estaba en la vida de Juan. El mismo Espíritu Santo está en la vida mía y está en la vida de usted. En tu vida también está el Espíritu Santo. Estos hombres permitieron que fuera el Espíritu Santo quien los dirigiera y no tuvieron temor porque sabían que era el Espíritu Santo quien estaba con ellos. Jesús se los había prometido y era verdad. Quizá hace falta que nosotros tengamos la misma convicción. Es el Espíritu Santo quien dirige nuestras palabras. Es el Espíritu Santo quien nos da luz. Es el Espíritu Santo quien revela. Nada hacemos por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos conduce y quien nos dirige. Y debemos estar convencidos de ellos. Entonces, cuando vengan a su mente, ¿verdad?, la idea de yo no sé enseñar, yo no estoy preparado, no se trata tanto, ¿verdad?, de una preparación en un sentido profesional. Gracias damos a Dios por cada maestro que por profesión tiene la docencia y que ha dispuesto sus dones y talentos para enseñar en la iglesia. Pero eso no quiere decir que los demás no estemos listos para enseñar. Jesús dijo, ¿verdad?, vayan y enséñenles todo lo que yo les he ordenado. Por lo tanto, Dios nos ha dejado una responsabilidad. Jesús nos ha dejado una responsabilidad de ir y enseñar. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo y por lo tanto podemos vencer cualquier barrera, cualquier idea, cualquier ideología que
pueda causarnos temor o duda respecto a lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar. Debemos estar dispuestos a abrir nuestra boca y enseñar a otros lo que hemos aprendido. Cuando entendemos que Dios nos ha encomendado la responsabilidad de enseñar a otros y que hemos de dar cuenta de esa instrucción y que tenemos todos los recursos a nuestra disposición para obedecer, solo nos queda una cosa por responder. ¿Seremos obedientes a la orden, a la instrucción dada por Jesús de enseñar a otros? Es una respuesta, hermano, que solamente puede darle usted a nuestro Señor. ¿Qué haremos al respecto con lo que el Señor nos ha instruido? El segundo aspecto que quisiera que consideráramos en este día es: siempre debemos seguir aprendiendo. Una de las características de la identidad del cristiano es la doctrina. Y quizá la hemos escuchado muchas veces esta palabra, ¿verdad? Y quizá haya alguna idea falsa, equivocada o quizá no tan clara a qué nos referimos cuando hablamos de doctrina. Si buscamos en línea la definición de la palabra doctrina, puede usted buscar en Wikipedia, por ejemplo. La definición que viene ahí dice: significado es ciencia, sabiduría, y está compuesta por el lexema docere, que quiere decir enseñar. Es decir, todo verdadero cristiano debe conocer la doctrina. Doctrina, en pocas palabras, es lo que Jesús nos ha enseñado. Eso es doctrina, las enseñanzas de Jesús. En varias ocasiones en los evangelios se menciona que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús, o que la gente se admiraba de su doctrina. Mateo capítulo 22, versículo 33, después de que Jesús ha estado hablando acerca de varios aspectos, varios textos, ¿verdad? Varias situaciones que está viviendo el pueblo, dice la palabra del Señor que la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de la enseñanza de Jesús. Tan importante es la doctrina, es decir, la enseñanza, que el apóstol Juan, en la segunda carta de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 11, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso dice segunda carta de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 11, en la versión Reina Valera 60. El mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Ahora, podemos darnos cuenta, hermanos, de la importancia de una enseñanza acorde a lo que Jesús nos enseñó, es decir, la importancia de la doctrina. El apóstol Juan dice: no apoyen a ninguna persona que enseñe algo que esté fuera de la verdad de Cristo. No lo apoyen, porque si lo apoyan, entonces ustedes son cómplices de sus malas acciones. Ni siquiera lo inviten a entrar a sus casas ni le digan bienvenido. La enseñanza, la doctrina es importante, por eso cuando nos damos cuenta de la importancia de la enseñanza, podemos también darle la importancia al aprendizaje. Y este es el punto que quiero tratar con ustedes, ¿verdad? Siempre debemos seguir aprendiendo. Usted y yo debemos estar constantemente siendo instruidos y aprendiendo de la palabra de Dios. Quizá al paso de los años llegue una idea errónea y diabólica al corazón, a la mente de los que llevamos tiempo en el camino del Señor. Esa idea de que ya lo sabemos todo,
nada más alejado de la realidad, hermanos. Es totalmente falso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca, jamás dejaremos de aprender de ella. Constantemente la Biblia tiene cosas nuevas que enseñarnos. Seríamos negligentes, usted y yo, si no estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Y creo que sabemos cada uno de nosotros lo que significa ser negligentes y cuál es el resultado que sucede a aquel siervo que es negligente. El escritor a los Hebreos, en la carta Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, el escritor a los Hebreos exhorta a sus lectores y les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. El mismo pasaje, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Y si usted tiene la aplicación en su celular, yo le invito a que lo lea. La versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra en esta versión: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema, y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. El escritor a los Hebreos les dice, ¿verdad? No pueden entender las enseñanzas, las doctrinas porque se han vuelto flojos. Cuando yo leía este pasaje decía, qué triste que el escritor a los Hebreos tenga que hablarle de esta manera a hombres y mujeres que llevan ya mucho tiempo en el camino de Dios, porque lo dice ahí, ¿verdad? Para este tiempo ya debían ser ustedes maestros, pero no lo son todavía. Se necesita explicarles como si fueran niños, porque no han aprendido a discernir las cosas más profundas por su falta de compromiso. Dios nos anima, hermanos, y nos exhorta continuamente a que sigamos aprendiendo, para que sigamos creciendo. Y es algo que depende exclusivamente de nosotros, de nuestra iniciativa. Y esto es obvio porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto para que ahondemos en la profundidad de las enseñanzas de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo constantemente nos está animando, exhortando, instruyendo, pero si no lo hemos hecho no es porque sea culpa, ¿verdad?, de alguien externo, sino se trata de nosotros, de la importancia que le damos al aprendizaje. Ahora, ¿qué puedo hacer para seguir aprendiendo de las enseñanzas de Jesús, es decir, de la doctrina? Y son solamente algunas cosas que yo quisiera aconsejarle. Algunas cosas, por lo menos a mí me han servido. Lee tu Biblia, investiga, pregunta. La Biblia es la principal fuente. Ten un cuaderno para tus notas. Yo te aseguro que al estar leyendo, profundizando y investigando te van a surgir muchas preguntas. De hecho, una de las cosas que generalmente les digo a aquellos que están cerca de mí es: cuando te acerques a Dios, acércate más con preguntas que con respuestas. Alguien que realmente quiere aprender siempre está dispuesto a preguntar. Lo segundo, ora constantemente y diligentemente. Orar es necesario para que el Espíritu Santo nos revele lo que Dios quiere enseñarnos. No hay manera en que nosotros podamos entender las Escrituras y la profundidad de ellas si no es con la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma. Es a través de la oración. La Biblia es la fuente, el Espíritu Santo es quien nos revela.
Tercero, debemos tener una actitud humilde. Debemos recordar que Dios nos enseña de muchas maneras a comprender su palabra. Cuando leemos su palabra, a veces, esto siempre la primera ocasión, entendemos todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Y debemos ser humildes y reconocer que no siempre lo comprendemos todo. Pero en el día a día, a través del tiempo y a través de diferentes cosas, Dios nos empieza a enseñar. A veces a través de un niño, a veces a través de un problema, de una prueba, a veces a través de mi cónyuge, a través del trabajo, a través de los compañeros. Dios constantemente está hablando y nos está revelando su palabra a través de lo que nos sucede alrededor nuestro. Pero a veces estamos tan ciegos y sordos que pensamos que Dios únicamente está encerrado en 4 paredes, cuando no nos damos cuenta que Dios nos está hablando constantemente a través de todas las cosas para hacernos comprender lo que hemos leído en su palabra. Lo cuarto, debemos asistir regularmente al culto y a las reuniones de la iglesia. Es la comunidad donde nosotros podemos aprender más acerca de Dios y donde Dios nos enseña constantemente. Debemos ser responsables con nuestra iglesia, debemos ser responsables con nuestras aportaciones, debemos ser hijos obedientes, congregantes, que las personas, ¿verdad?, vean que estamos comprometidos a aprender más del Señor. Lo siguiente es leer otros libros, siempre y cuando sean recomendados por personas maduras en la fe, especialmente por el pastor. Existe un riesgo en lecturas adicionales porque hay muchos pseudo cristianos o pseudo escritores cristianos que lo que escriben no necesariamente están alineados a la doctrina de Cristo. Y abundan, hermanos, abundan en las librerías cristianas, lamentablemente también, muchos libros que no necesariamente están alineados a la doctrina de Cristo. Es bueno leer y hay muchos muy buenos escritores, muchos que nos pueden dar un poco de luz acerca de algunas cuestiones que necesitamos aprender. Pero no todo lo que está escrito es correcto, y no porque lo escriba alguien que se dice cristiano quiere decir que sea bueno. Espera una recomendación o busca una recomendación de alguien que sea maduro en la fe. Y por último, como consejos, ¿verdad?, hay otros grupos de estudios serios en internet, en línea. Usted puede investigar de cursos que sean de acuerdo al nivel que nosotros tenemos. Si soy principiante, ¿verdad?, hay cursos para que yo pueda aprender, y muy buenos cursos, algunos son gratuitos. Yo puedo seguir aprendiendo. Créame, hermano, Dios usa muchos recursos, Dios usa muchas formas en que podemos aprender, pero es necesario estar dispuestos. Para concluir, yo quisiera que recordáramos las 2 cosas que hemos comentado el día de hoy. Lo primero, todos somos maestros. Tú y yo tenemos la responsabilidad dada por Jesús de enseñar a otros, y no hay manera de evadir esa responsabilidad. Debemos ser obedientes a la voz de Dios y establecer estrategias para poder cumplir con esta responsabilidad de enseñar a otros. Siempre, hermanos, siempre hay alguien que necesite aprender. Y ahí, hermanos, estará la oportunidad para que nosotros podamos ser maestros y enseñarle a esa persona. Lo segundo, siempre debemos seguir aprendiendo. La doctrina de Jesús es vital para nuestras vidas. Es de suma importancia. Nuestro crecimiento dependerá de la disposición que tenemos de seguir aprendiendo. Hagamos lo necesario, hermanos, para profundizar en la enseñanza de Jesús a través de las Escrituras. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16, cuando Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice, primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero invitarle a que oremos, hermanos, al Señor, y que podamos nosotros ser maestros y seguir aprendiendo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es la que nos guía, la que nos dirige. A través de ella nosotros entendemos la sabiduría. Gracias, Señor, por cada maestro que ha tenido la disposición de enseñarnos. Por cada maestro de nuestra iglesia, Señor, porque ha dispuesto su tiempo, su corazón, su vida para enseñar a otros, Padre.
Hoy, Señor, hemos escuchado en tu palabra, hemos aprendido de tu palabra, que cada uno de nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñar a otros. Hoy te rogamos que podamos cada uno de nosotros tomar a otra persona y hacer un discípulo tuyo, Señor, a través de nuestras vidas, Padre. Que lo que hemos aprendido podamos también enseñárselo a otras personas. Tú nos pedirás cuentas en algún momento de qué hicimos con todo lo que aprendimos. Y, Señor, que cada uno de nosotros demos buenas cuentas. También es muy importante, Señor, que sigamos aprendiendo. Nunca, Señor, cesaremos de aprender, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Que seamos humildes para acercarnos a tu palabra, que seamos constantemente, Señor Jesús, alumnos buenos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Enséñanos, anímanos, exhórtanos y dirígenos, Padre. Oramos, Señor Jesús, por nuestra iglesia, por cada familia. Cúbrenos, Señor, y que tu protección y tu cuidado sea sobre cada miembro de nuestra iglesia, sobre cada una de nuestras familias, donde quiera que nos encontremos, Señor. Cuando salimos de casa, cuando vamos al trabajo, aquellos que todavía tenemos que salir, Padre, con nuestros hijos, Señor. Sigue, Padre, proveyendo, que haya sanidad en nuestras finanzas, Padre, en casa, que nunca falte el alimento en nuestros hogares, Padre. Esa es nuestra oración, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saluda Pastor Carlos Flores. Hasta pronto.